Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas a la Historia con Álvaro y más. Hoy así más va a ser practicando cálculo de probabilidades de bachillerato. Como veis, la foto de este vídeo, de este inicio de vídeo, es la foto del gran Jacob Bernoulli, padre de la teoría de la probabilidad moderna. Y vamos con el primer ejercicio de cálculo de probabilidades. Es quizás el más extenso de los que te voy a presentar a lo largo de este vídeo. El enunciado dice así, ya ves que es extenso. Entre los clientes de una compañía de seguros para automóviles, el 30% de los clientes tienen menos de 30 años. Un 55% tiene entre 30 y 60 años y el 15% restante tiene más de 60 años. También se conoce que los clientes menores de 30 años, 3 de cada 4 no presentan parte del accidente. Entre los clientes entre 30 y 60 años, 9 de cada 10 no presentan parte de accidentes y finalmente los clientes de más de 60 años, 2 de cada 5 no presentan partes de accidente. Si tomamos un cliente al azar, piden estas tres probabilidades. En primer lugar, llamando suceso A al suceso cliente seleccionado tiene más de 60 años y al suceso B, el cliente seleccionado no presentó ningún parte, pide que calcule la probabilidad de A unión B, es decir, un cliente seleccionado que tiene más de 60 años o que el cliente seleccionado no presente partes. En segundo lugar, preguntan, dando un suceso C, el cliente seleccionado tiene más de 30 años y dado un suceso D, el cliente seleccionado presentó un parte accidente y te piden que calcules la probabilidad de C intersección con D. Y por último, una tercera pregunta que dice, si sabemos que el cliente seleccionado presentó un parte accidente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 60 años o menos de 60 años? Pues vamos a contestar a la primera de estas tres preguntas. Vamos a hacerlo para que nos sirva de ayuda a través de un diagrama de árbol. Bien, primera parte sería desglosar entre los tres tipos de clientes con las probabilidades que se presentan. 0,3 o el 30% los clientes de menos de 30 años, 0,55 55% los clientes entre 30 y 60 años y 0,15 o 15% los clientes de más de 60 años. Y luego, en función de eso, vamos a ver que presentan parte o no parte. Entonces, en el caso, vamos a los de menos de 30 años y sabes que 3/4 partes no presentan parte y 1/4 parte presenta parte. Por otro lado, los de 30 a 60 años, 9 décimos, no presentan parte y 1 décimo presentan partes. Y los que tienen más de 60 años, 2/5 presentan no parte y 3/5 presentan una parte, o un parte accidente, mejor dicho. Desde aquí, con este diagrama de árbol, me va a ayudar a calcular la probabilidad de A unión B, que vamos a usar la probabilidad de la unión de sucesos, es decir, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambos. Y entonces, una vez usamos este diagrama de árbol, vamos a empezar a completar estas tres probabilidades, en las cuales se descompone probabilidad de A unión B. La primera de ellas, probabilidad de A, probabilidad de que el cliente seleccionado tiene más de 60 años, en este caso es 0,15 o 15%. Luego viene la probabilidad de la intersección, que es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. La probabilidad de A sabemos por antes que es 0,15 y la probabilidad de B condicionado a A es lo mismo que el suceso dice que B es cliente seleccionado, no presentó parte, condicionado a que el cliente tenga más de 60 años. En este caso, vemos que si nos vamos hacia el diagrama árbol, la última parte dice más de 60 años y no presenta parte, es 2 partido por 5. Entonces, si multiplico 0,15 por 2 partido por 5, me queda que es 0,06. Y como podéis observar, el apartado A aún no está completado y vamos a hacerlo en la continuación. Me dice que me falta la probabilidad de P, probabilidad de que el cliente no presente partes, y esto lo voy a resolver a partir del teorema de la probabilidad total. La probabilidad de que un cliente no presente partes depende de los tres intervalos de edad que hemos mostrado en el diagrama de árbol. En este caso, dependería de la probabilidad de que tenga menos de 30 años y la probabilidad de no parte cuando tiene menos de 30 años, que es 0,3 por 3/4, más la probabilidad de que esté entre 30 y 60 años por la probabilidad de que no tenga parte entre 30 y 60 años, que es 0,55 por 9 décimos, y la probabilidad de que tenga más de 60 años es 0,15 por la probabilidad de que no presente parte cuando tiene más de 60 años, que es 2/5. Opero y me da 0,78. Este valor, con los dos valores calculados anteriormente, los enchufo en la fórmula de P de A unión B y me queda que es 0,15 más 0,78 menos 0,05 me da 0,87, que es el valor que yo estaba buscando para dar respuesta a este apartado A. Ahora vamos al apartado B. Un suceso me dice que es el C. Cliente seleccionado tiene más de 30 años y un suceso D, el cliente seleccionado presenta un parte accidente. Me piden que calcule la probabilidad de C intersección D. En este caso, esta probabilidad, como es de más de 30 años, puede haber tenido un parte cuando tiene entre 30 y 60 o cuando tiene más de 60 años, con lo cual la probabilidad de C intersección D se va a poder desglosar en esos dos tramos de edades y que tenga parte el cliente. En este caso sería la probabilidad de 30 a 60 años y que dé parte entre 30 y 60 años, más la probabilidad de que tenga más de 60 años y que dé un parte cuando tiene más de 60 años.
colocando los valores que me ha dado el diagrama de árbol en cada uno de estas probabilidades, me da probabilidad de 30 a 60 años 0,55, probabilidad de parte cuando tienes de 30 a 60 años es 1/10, probabilidad de que tenga más de 60 años es 0,15 y la probabilidad de que dé un parte cuando tiene más de 60 años es 3/5, con lo cual tras calcular esto me va a dar un valor de 0,15. Y pasamos ahora al último apartado del problema. Me dicen, si sabemos que el cliente seleccionado presentó un parte accidente, ¿cuál es la probabilidad de que este cliente tenga 60 años o menos? Obviamente es el teorema de Bayes, porque estoy preguntando por una probabilidad anterior en función de un acontecimiento que ha pasado después de esta probabilidad. Es decir, el tener un parte accidente es posterior a que esté en un tramo de edad u otro, porque así lo hemos demostrado en el teorema o diagrama de árbol que hemos dibujado al inicio de este ejercicio. Bien, pues bueno, ya voy a llamar a A al suceso tiene 60 años o menos y B, el suceso presenta parte. Me pide la probabilidad de A condicionada a B, pero también sé que el complementario de A, esa super C, tiene más de 60 años. Con lo cual, como me piden P de A condicionado a B, es lo mismo que si me pidiesen 1 menos P de A complementario condicionado a B. Que aplicando la fórmula me queda que es 1 menos P de A complementario intersección B partido por la probabilidad de B. En esta segunda fórmula también voy a tener que aplicar el teorema de Bayes. Sé que P de B complementario es probabilidad de no presentar ningún parte, que lo he calculado antes en el apartado A, y me da que es 0,78, con lo cual la probabilidad de B, que es dar un parte, es 1 menos 0,78, que es 0,22. Así que solo voy a necesitar la probabilidad de A complementario intersección B, que se calcula de la siguiente manera. Es la probabilidad de A complementario por la probabilidad de B condicionado a A complementario. La probabilidad de complementario es tiene más de 60 años. Que tenga más de 60 años es 0,15. Vale. Y la probabilidad de que dé un parte cuando tiene más de 60 años es la probabilidad de B condicionado a A complementario, es 3/5. Eso me opero y me da 0,15 por 3/5 es 0,09. Que eso, metido en la fórmula que estamos trabajando de 1 menos la probabilidad de A complementario intersección B dividido por probabilidad de B es 1 menos 0,09 partido por 0,22, que me da 0,59, que es la respuesta a este apartado C del problema. Y ahora vamos con el segundo de los problemas de este vídeo. El enunciado dice así: en una ciudad hay 2 bibliotecas. En la primera de ellas, el 50% de los libros son novelas, mientras que en la segunda biblioteca, el 70% de los libros son novelas. Un lector elige al azar una biblioteca. Sabemos que la probabilidad de que escoja una biblioteca, en este caso la primera, es el triple de que escoja la segunda biblioteca. Y una vez allí, toma un libro. Me van a pedir que calcule las siguientes probabilidades. La primera de ellas es probabilidad de elegir una novela. Y luego la segunda probabilidad dice, sabiendo que ha elegido una novela, probabilidad de haber ido a la primera biblioteca. Bueno, vamos con el apartado A. Para calcular la probabilidad de elegir una novela, depende de que haya ido a una biblioteca u otra, porque ahí varían, son diferentes. Lo que pasa es que no sabemos cuál es la probabilidad de ir a la primera biblioteca o ir a la segunda, pero sí sabemos que la probabilidad de ir a la primera biblioteca es 3 veces la probabilidad de ir a la segunda, con lo cual sabemos que la probabilidad de ir a la biblioteca es 1 porque ha ido a una u otra, es suceso seguro. Lo que pasa es que tenemos que dividir que haya ido a una u otra. Sabemos que, llamando X, la probabilidad de ir a la primera biblioteca y que la probabilidad de ir a la segunda biblioteca es X partido por 3, porque ir a la primera es 3 veces ir a la segunda, con lo cual se plantea una ecuación que es 1 es igual a X más X partido por 3. Despejo la X de esta sencilla ecuación de primer grado y me queda que X es igual a 0,75, con lo cual la probabilidad de ir a la primera biblioteca es 75% de las veces y el ir a la segunda biblioteca va a ser 0,25 de probabilidad o ir el 25% de las veces, con lo cual sabemos que usando el teorema de la probabilidad total y llamando B al suceso elegir una novela depende de que vaya a la primera biblioteca y que coja una novela o que vaya a la segunda biblioteca y que coja una novela. Ir a la primera biblioteca 0,75, que sea una novela ahí es 0,5 y luego ir a la segunda biblioteca es 0,25 y que ahí escojo una novela es 0,7. Opero y me va a quedar que es 0,55, que sería la probabilidad que me piden en este apartado A. El apartado B dice, ha elegido una novela y me piden que haya tomado esa novela de la primera biblioteca. Esto es el teorema de Bayes, me están pidiendo un suceso que ya sé la información, que es que he tomado una novela, y me pide la probabilidad de un suceso anterior a eso, que es ir a la biblioteca primera, porque puedes ir a la primera biblioteca o la segunda biblioteca y tomar una novela en una o en otra, ¿no? Eso es el teorema de Bayes. Primero, llamo B al suceso elegir una novela y llamo A al suceso ir a la biblioteca primera. Bien, pues entonces me están pidiendo la probabilidad de A condicionado a B, es decir, la probabilidad de un hecho anterior al que ha acontecido.
Por eso decimos que usamos el teorema de Bayes. Y ahora vamos a calcular las probabilidades que componen. Aquí está la fórmula del teorema de Bayes. En primer lugar voy a calcular la probabilidad de B, elegir una novela, que no tengo ya por el apartado A, que es 0,55, ya no lo necesito, y luego la probabilidad de A intersección B. Novela en la primera biblioteca, pues es ir a la primera biblioteca, que es 0,75, probabilidad de tomar una novela en la primera biblioteca, que es 0,5. Multiplico y me va a quedar que es 0,375. Hago el cociente como siempre y me queda que es 0,68, con lo cual la probabilidad de haber ido a la primera biblioteca sabiendo que elegí una novela es 0,68. Vamos con el ejercicio número 3 de este vídeo, cuyo enunciado dice así: el 75% de los alumnos de un centro escolar acude al mismo usando algún medio de transporte rodado, mientras que el resto lo hace caminando. Aquellos que utilizan un medio de transporte son puntuales un 60% de los casos, mientras que el 90% de puntualidad es alcanzado por aquellos que acuden al colegio andando. Me piden responder a las dos siguientes preguntas. La primera, al elegir un alumno al azar y este ha llegado puntual a clase, calcular la probabilidad de que este haya ido al centro escolar andando. Y la segunda pregunta dice, si se elige un alumno al azar, calcular la probabilidad de que este no haya llegado puntual. La pregunta A es claramente, se puede resolver a través del teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque me están preguntando un suceso que ha ocurrido en una segunda instancia sabiendo que ha acontecido un suceso que es de primera instancia. Es decir, primero vas en transporte o andando y luego eres puntual o impuntual. En este caso dicen que calcule la probabilidad de que sea un alumno que haya acudido al colegio andando sabiendo que ha sido puntual en su llegada al colegio. Bueno, para empezar vamos a hacer lo siguiente, nombrar los sucesos. Llamo B al suceso llegar puntual a clase y llamo A al suceso ir andando al colegio. Con lo cual me pide la probabilidad de A condicionado a B. Aplicando la fórmula de la probabilidad condicionada y del teorema de Bayes me dice que la probabilidad de A condicionado a B es lo mismo que la probabilidad de A intersección B dividido por la probabilidad de B. Pues ahora vamos a calcular cada una de estas probabilidades. La probabilidad de A intersección B es ir andando y llegar puntual, es decir, ir andando es en el 25% de los casos y llegar puntual dentro de los casos que van andando es el 90%, con lo cual es 0,25 por 0,90 que me da 0,23. Y después vamos al segundo parte, que sería el denominador. P, probabilidad de llegar puntual. Puedes llegar puntual cuando vas andando o puedes llegar puntual cuando usas transporte, que es el teorema de la probabilidad total. Descompongo en suma de dos sucesos. ¿Por qué? Porque es puntual cuando se va andando, puntual cuando se usa transporte. Y ese O es lo que es la unión. Y la unión al final es una suma. Con lo cual me queda que en primer caso llega puntual cuando se va andando, es 0,25 por 0,9, como en el caso anterior. Y el segundo es llega puntual cuando usa transporte. 0,75% y los puntuales son 0,6. Al operar me va a quedar 0,68. Con lo cual meto los valores en ese denominador y ese numerador y me queda 0,23 partido por 0,68, que me da una probabilidad de 0,33, que es la probabilidad de que haya acudido andando cuando ha llegado puntual a clase. La segunda parte del problema dice, se elige un alumno al azar, calcula la probabilidad de que no haya llegado puntual. Bueno, pues he calculado anteriormente la probabilidad de que haya llegado puntual en el apartado B y me da que es 0,68. Obviamente sabemos que se puede usar por sucesos opuestos, es decir, aquí me piden sucesos complementarios, la probabilidad de que no haya llegado puntual, que es 1 menos la probabilidad de que haya llegado puntual, y 1 menos 0,68 es 0,32, con lo cual la respuesta al apartado B es, una vez que se escoge un alumno al azar y calcule la probabilidad de que no haya llegado puntual, esta me da 0,32. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro en YouTube, bien a través de este código QR o bien a través de el botón que aparece en el lado inferior derecho de la pantalla. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, matemáticas para Garrota. Bien puedes acceder a través de ese enlace o link o bien a través de este código QR que te muestro en pantalla. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.